Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones IT, soy In. Recuerden suscribirse a nuestro canal y darnos un like si les ha gustado este tipo de contenido. Y en este segundo episodio estaremos hablando con Gabo nuevamente, quien trabaja como un support engineer. Hablamos sobre el día a día de su trabajo. Si usted está buscando un trabajo en el campo de la tecnología, este video es para usted. Así que sigamos adelante y empecemos. Hola Gabo, gracias por estar acá para nuestro segundo episodio. Hola, gracias por la invitación de nuevo. En el primer episodio hablamos sobre cómo empezar a trabajar como support engineer, cómo puede uno entrevistar para trabajar sin alguna experiencia, cómo prepararse y todo eso. Y hasta hablamos sobre salarios. Y en este episodio, gracias por estar de vuelta, vamos a hablar cómo es el día a día de un support engineer. Ok, Entonces, cuéntenos sobre el día a día de un ingeniero de soporte en redes. ¿Cómo le llegan tickets, los llaman, atiende a la gente por correo? Si es de verdad atender gente, ¿de qué se trata? sí, es atender gente, pero es atender gente, bueno, depende de donde estés, de la empresa en la que estés, a veces pueden ser end users, o sea, una persona que compró un router en la casa y no está sirviendo, entonces tienes que ayudarlos si tienen cero conocimiento técnico. Yo no hice eso, yo trabajaba para proveedores de servicio, lo que significa que trabajaba para, por ejemplo, en Costa Rica, Colby, o Movistar, o no sé, Elice. Pero en este caso yo no trabajaba para Costa Rica, trabajaba para Estados Unidos, entonces le daba servicio, por ejemplo, a AT&T, a Verizon, a Sprint, a Microsoft también. Microsoft también era cliente de Juniper Networks y siguen siendo clientes, si no me equivoco. Toda la infraestructura de redes de Microsoft está montada en Juniper y en Cisco. Tienen una variedad de equipos. También Google, Facebook, todas esas grandes compañías no solo actúan como social media, sino que también al ser tan grandes y tener sus grandes centros de datos, también necesitan conectarse con otras compañías como AT&T o etcétera, por lo que eh, pues también llegan a ser un proveedor de servicio como tal, dado que les entra demasiado tráfico a la red de ellos y sale demasiado tráfico de la red de ellos a los usuarios. Eh, entonces, la mayoría del tiempo, el día a día era llegar en la mañana. Yo entraba a las 6 de la mañana, entonces tenía que levantarme a las 4:30 de la mañana por ahí. Agarraba bus, me iba hasta la oficina, llegaba a la oficina como a las 5:50 y ya a las 6 estaba en el escritorio. Creo que empezaba a tomar casos en este caso, a trabajar ya en el escritorio formalmente a las 6:30. Entonces tenía un lapso como de 30 minutos para acomodarme, ir por una taza de café, ir por un pedazo de pan con huevo o algo así, y desayunar y ya sentarme en el escritorio a empezar a trabajar los casos. Em, en un inicio, cuando estás empezando, lo que hacen es que te asignan casos que sean, digamos, fáciles, o, entre comillas, para que vos entiendas cómo funciona los diferentes sistemas que utilizas en la empresa, cómo se ven los casos, cómo leer los casos, cómo interactuar con el cliente, interactuar con el cliente ya sea por correo. Normalmente es por correo casi que el 100%, bueno, no, 90% de los casos. No, no, mentira, el 100% de los casos se manejan por correo, todo se maneja por correo, no hay chats. eh, sí hay llamadas, obviamente, ya, pero ya es algo que se maneja como con el cliente, que le dices como, hey, te voy a llamar a tal hora, vas a estar disponible, o le mandas una reunión, un scheduled Zoom meeting para las
9 de la mañana, por ejemplo, y entonces a esa hora deciden que se van a reunir para hablar de algo en específico del caso. Puede interactuar con gente que maneja la infraestructura completa o la red completa de Facebook, por ejemplo. Entonces, vos vas a trabajar con personas que también, por ejemplo, estudiaron, la mayoría estudia ingeniería eléctrica en Estados Unidos y se especializa o saca certificaciones de Juniper o de Cisco, ya sea sí, Juniper o Cisco, y se especializan en redes, pero son ingenieros eléctricos y manejan todo el sistema o toda la infraestructura de red de las empresas. Y cuando pasan incidentes, también tienen personas, tanto ya están los ingenieros y las personas un poco más básicas o técnicas, como que son ya los técnicos que se encargan de darle mantenimiento a los equipos, que se encargan de realizar las configuraciones en base a lo que el arquitecto o el ingeniero desarrolló o diseñó. Y ellos son los que normalmente abren los tiquetes. Y primero, es algo que ellos también tuvieron que haber pasado por la verificación de los ingenieros. Entonces, cuando te abren el tiquete, es una persona completamente técnica que sabe de qué está hablando y buscó en la documentación y encontró que en la documentación tal vez algo venía mal o dice que funciona de X manera y está funcionando de Y manera, entonces no concuerda y quieren saber si es porque hay un bug o, o que si tal vez es que configuraron algo mal y necesitan reemplazar esos cambios que hicieron con otros para que funcione de buena manera. Entonces, vos al final del día estás ahí para darles ayuda en lo que ellos necesiten y todo eso también depende de la prioridad que tenga el tiquete que ellos crean. Pueden tener de prioridad uno, o sea, que está completamente crítico y es algo que está caído y está generándoles pérdida de dinero. Pueden ser de prioridad 2 que tal vez no está 100% caído, pueden sostener la infraestructura, pero podría generar mucho impacto en caso de que algo pasara. Y ya prioridad 3 o 4 son un poco más leves. Entonces, prioridad 3 es algo que no precisa, pero quieren una respuesta pronta. Y prioridad 4 es tal vez una pregunta más como de mejores prácticas, diseño, si eso está bien o está mal, qué opinamos sobre tal cosa, etcétera. Ah, ok, entonces en su caso hablamos otra de vuelta con si ya es alguien que está empezando en su etapa de training, tiene un mentor que le asigna, le ayuda a filtrar los tickets y le asigna, bueno, me imagino que ya hay un sistema que ya filtra si es prioridad 0 a 4, entonces su mentor escoge los que le parezca como más sencillos para que empiece con los que sean prioridad 4. Sí, exacto. Entonces, cuando vos estás empezando, pasás por, digamos, vos entras a la compañía, digámoslo desde que te contratan y es el primer día, llegas el primer día. El primer día lo que vas a hacer es que te van a llevar a conocer un poco la empresa, cosas de HR, etcétera, y ya empiezas en training por 2 meses. En esos 2 meses vas a estar encerrado en una aula viendo cómo funciona todo, repasando otra vez los temas que ya viste en Cisco, que ya tienes que tener claros, pero tal vez son más específicos para la tecnología que vas a estar soportando, para que vas a estar ayudando. Eh, y después de estos 2 meses, una vez que ya empiezas a tomar casos, ya estás, digamos, en producción 100%, tu mentor te va a dar exacto los casos, severidad 3 o 4 que ellos vean apropiados que vos puedes tener. Entonces, vos a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, como decía, vos llegás, presentás y tal vez el primer día no tenés nada, entonces estás nada más repasando, viendo qué más puedes hacer, viendo tal vez haciendo como lo que llaman shadowing, o sea, estar viendo cómo los demás trabajan en otros casos, qué hacen en X situación o qué hacen en Y situación, etcétera. Ya te llega un caso, tu mentor te asigna un caso, vos empezás a trabajarlo
tu mentor también te puede revisar como lo que vas a enviar, si lo que vas a enviar está bien, si lo que vas a enviar está mal, si hay tal vez que hacerle correcciones, no está mal, pero hay que hacer un poquito de modificaciones, etcétera. Eh, Termina el día, vos trabajaste tal vez un par de casos, uno o dos. Esos casos puede que no se cierren ese mismo día, puede que duren una semana, puede que duren un mes. Yo he tenido casos que han durado 6 meses abiertos y son problemas que son extensos porque requieren mucha investigación, requieren mucho engagement, no solo de parte de los ingenieros de soporte, sino también de developers que necesitan revisar logs, necesitan revisar eh, qué fue la sesión, necesitan revisar el código para ver si lo que se está presentando es una anomalía o si es algo que pasó una sola vez, etcétera. También necesitan mucho engagement de product managers, de technical account managers, que son los que están engaged con el cliente, que están hablando al cliente, diciéndole esto, el proceso, está en este proceso exactamente en el lado de soporte y se está también viendo con ingeniería. Entonces, hay una gran variedad de casos. Entonces, vos llegas un día a, a tu trabajo, el siguiente día, y tenés que revisar los casos que te habían asignado anteriormente, enviarles correos, decirles, hola, ya volví, estoy continuando a trabajar en estos casos. Les voy a dar un update a las 2 de la tarde, por decirles algo. Eh, entonces, vos tenés todo el día para seguir investigando sobre ese caso y realizar avances día a día. Y también ese mismo día te ingresan nuevos casos. Entonces, de cierta manera, vos tenés que priorizar cuáles casos requieren más atención, cuáles casos requieren menos atención y cuáles casos tal vez puedes resolver un poco más fácil o más rápido para poder dedicarle más atención a los que requieren más atención. Suena como que nada más está liderando la investigación, porque si va a trabajar con clients, va a trabajar con devs, nada más está liderando, usted no hace el debug. No, sí, digamos, usted hace el debug, pero llega un punto donde ya hay un bug, usted descubre que hay un bug, o está certera de que hay un bug, entonces ya ahí se lo pasa a los desarrolladores. Yo en mi caso, como pues, y esto es un caso muy específico y muy particular, tal vez pasa con cierta cantidad de gente en Estados Unidos, nada más, aquí en Costa Rica casi no pasa, nunca lo vi, la verdad, donde yo también tenía acceso al código. Y todos en realidad lo tienen, pero ninguno tiene conocimiento de código. Entonces yo podía ir, leer el código y decir, ok, el bug está aquí. Voy a cambiar esta línea de código por esta otra y ver si funciona. Y si funciona, pues ahí está el fix. Entonces le puedo dar el fix a ingeniería y no tengo que esperar a que ingeniería descubra dónde está el bug. Entonces depende de todos los conocimientos que vos tengas. Si sos una persona que estudió ingeniería y estudiaste programación y entiendes el código y entiendes por dónde anda el problema, pues puedes ayudarle aún más al cliente y darle una respuesta más rápido de lo que durarías esperando a que ingeniería tal vez lea todo lo que vos hiciste y todo lo que vos pensás sobre el problema y que ellos duren su rato también investigando. No hay un tiempo límite en eso. Si es un problema que se extiende, nada más se extiende, no hay como tiene 24 horas para resolver este tipo. Sí hay prioridad, digamos, prioridad uno o lo más crítico, tenés una hora para resolverlo o para al menos tener una mitigación del problema porque hay impacto en muchos clientes. Entonces, por ejemplo, si es que un prioridad uno podría ser que una tarjeta del router o una interfaz del router se dañara o toda la tarjeta donde van conectadas las interfaces, toda se dañó y por ende no está llegando nada de tráfico al router, lo que significa que el cliente necesita que vos le mandes un reemplazo de esa pieza. Entonces, vos en media hora tenés que crear lo que se llama un return, un RMA, creo que es return, no recuerdo. Pero básicamente es enviarle al cliente una nueva parte de parte de Juniper. Y esa parte, dependiendo del contrato, les llega en 4 horas o menos, porque Juniper tiene como centros donde tienen partes que sobran o partes de repuesto.
donde le garantizan al cliente que esa parte le va a llegar en 4 horas o menos, para que si algo pasa, pues que tengan como mitigar el impacto. Entonces, por ejemplo, en esos casos tenés 1 hora para darte cuenta de cuál es el problema y crear el tiquete para que le manden una nueva pieza al cliente. Eh, Pueden haber otros casos como prioridad cero, donde el defecto no sea de hardware, sino sea de software y pues se dura más, pero tienes que tener alguna mitigación para poder darle al cliente una solución y que no tenga impacto por más tiempo y poder luego tener más tiempo para investigar qué fue lo que pasó y cómo vas a arreglar eso que pasó. Y los casos siempre son repetitivos, como para saber cómo va a haber, para tener experiencia en este y hay una documentación si es un problema, tenemos documentación donde ya había pasado eso, cómo se resuelve este mismo problema. Entonces, no, casi no hay cosas que no hayan pasado en el pasado. Depende del producto. En los 3 lugares donde yo trabajé, que son Juniper, VMware y Microsoft, tal vez solo en Microsoft era un poco más predictivo por, porque todo funcionaba de manera, o sea, todo estaba diseñado de una manera que casi que los problemas era muy fácil saber que no era un bug, sino vos le podías decir al cliente, ok, esto está pasando por esto. No estaba documentado, pero con tu training y con tus conocimientos vos puedes determinar por qué es que está sucediendo lo que el cliente le está pasando. En VMware y en Juniper lo que pasaba era que sí habían a veces muchos o bugs, entonces los problemas eran completamente nuevos siempre, nunca había un caso que fuera igual, eh, o eran, em, eran problemas muy complicados y muy diferentes a los anteriores que tal vez sí, podían ser similares en ciertas cosas, pero cambiaban en ciertos otros aspectos que, que pues no podías durar lo mismo y no podías hacer tal vez referencia a otros casos, pero no ibas a tener el mismo problema. Bueno, se puede aprender mucho en Sí, este tipo de trabajo. esa es la ventaja, que se puede aprender mucho y puedes descubrir todos los como trucos que hay dentro de la plataforma que te ayudan a pasarte a otras áreas, ya sea como PM o como arquitecto o como diseñador. Y en un principio, cuando tenía aumentado, le asignaban los tickets fáciles y ya después de 2 meses ya pueden entrarle a los de prioridad 2, Prioridad 2 y uno. prioridad 2 y uno. Sí, Normalmente, ¿cuántos pueden resolver? Si resuelve uno por día, ya es muy bien. sí, en realidad, digamos, a vos se te asignan o se tiene como un máximo de 3 tal vez por día o 4 dependiendo de cómo esté la situación. Puede que hayan días donde digamos, lo que se hace es que se hace una lista de personas ah, que va a estar en shift o agarrando casos de cierta hora a cierta hora. Entonces, empezando con el primero, se le asigna un caso, después va el segundo, después va el tercero, después va el cuarto y así sucesivamente hasta que se termina la lista y vuelve a empezar. Entonces, el que está de primero recibe un segundo caso, el que está de segundo recibe un segundo caso y así sucesivamente hasta que pues se termine todo lo que hay en queue y, y pues hay días que varía mucho. Hay días donde puedes ir a agarrar un caso o 0 casos y hay otros donde puedes tomar 4 casos porque había ese día hubo mucha gente que se puso de acuerdo y abrieron casos todos al mismo tiempo y justo en esa hora. Pueden que sea casos por llamada, entonces vos inmediatamente tenés que meterte en una llamada con un cliente y empezar a ver cuál es el problema. Ni siquiera te da tiempo como de prepararte, sino que tienes que ir básicamente a preguntar qué es lo que está pasando y
vas a resolver. Y ahí en ese mismo momento verificar cómo vas a resolver. Hay otros donde pues toda la primera comunicación viene escrita en un tiquete y vos en base al tiquete eh, definís qué vas a hacer, cuáles van a ser los primeros pasos y le envías un correo al cliente diciéndole hola, soy tal persona, eh, voy a estar trabajando en este caso, vi que tienes este problema, investigué tal cosa y podrías intentar esto como primer paso. Y si no, entonces ahí seguís cambiando lo que pasa y en base a eso vas viendo cómo cambia todo y cómo fluctúa. ¿Y esto qué es lo que más le gusta trabajando como support engineer y qué es lo que menos le ha gustado trabajar como support engineer? Lo que menos me ha gustado como support engineer es los casos de routers y switches, la verdad. No es mi, o sea, era, siento que yo era bastante bueno, dado que pasé del nivel más básico, o sea, entrando sin tener experiencia a los 18 años y a los 19 ya era nivel 2 y ya estaba a cargo de personas de 30 a 35 años a los 19. Entonces costaba un poco como, tal vez sentía que las personas de esa edad no me tomaban en serio porque yo era mucho más joven que ellos, entonces era un poco complicado, pero creo que me dio cierta experiencia Usted era el para mentor, si los tenía sí, a cargo es porque era el mentor. ajá, no mentor, era como el siguiente nivel, entonces digamos, si ellos no podían resolver el problema, podían consultarme a mí, sí, como un mentor, pero en realidad era el siguiente nivel. Entonces, mi trabajo básicamente era tomar todo lo que ellos no pudieron resolver, me lo pasaban a mí y yo era el que tenía que resolverlo y si no, entonces seguía al siguiente nivel. Pero ya al pasarlo al siguiente nivel sí necesitaba un poco más de validación para pasarlo al siguiente nivel. Eh, Eso pues me ayudó para otras posiciones, pero tampoco me encantó. Luego pasé a VMware y ahí también estuve trabajando un poco con routers y switches. Tampoco me, me encantó, pero sí, era bueno. No era mi posición soñada, pero era bueno. Así había mi trabajo. Y después, ahí mismo en VMware, empecé a trabajar un poco más problemas de backend y frontend en aplicaciones web. Y ahí fue donde yo ya dije como, ah, sí, este trabajo sí me gusta porque tenía que ver con código, tenía que ver API calls, tenía que ver con HTTP, con MySQL, ¿qué más? Con Nginx, también había problemas de Nginx. Eh, entonces era un poco más de soporte como administrador de sistemas en servidores Ubuntu y los problemas eran un poco más divertidos, ya que todos tenían que ver con código y a mí me gustaba mucho el código, y entonces podía replicar los problemas mucho más fácil y realizar un troubleshooting mucho más, no sé, era un poco más divertido, siento yo. Ver esos problemas era un poco más divertido. eh, y, y sí, Bueno, ahí es más descubrir, luego de aprender en diferentes áreas, cuál quiere enfocarse luego. Tuvo más oportunidades exacto. para trabajar con código, entonces ya ahí descubrió que eso era su pasión, entre comillas. Sí, digamos, haber estado en esa posición en VMware de dar soporte a routers y luego completamente a backend y frontend, me dio la oportunidad de moverme a Microsoft y en Microsoft me dedicaba completamente a eso, a aplicaciones web, a API calls que se estaban realizando y que tal vez no eran, no terminaban como deberían, eh, a un poco más de código y de lógica de programación y problemas con los SDKs, los diferentes SDKs que tiene Azure para los diferentes lenguajes de programación, ya sea C Sharp, Python, PHP, Java, todos estos, cualquier problema que pasara, pues mi equipo era el que se encargaba de verlos y era bastante divertido, era bastante challenging, ya que
no todos los problemas eran igual y siempre habían cosas nuevas que aprender de llamadas asíncronas, eh, cosas que pasaban en paralelo, entonces tal vez tenías que fijarte que pasó una operación y esa operación hacía trigger de otras operaciones en paralelo, entonces tenías que ver cuáles operaciones en paralelo estaban tal vez fallando y por ende la principal no funcionaba de manera correcta. Y fue una posición bastante bonita, donde era una combinación de technical support con programación. Puede ver que si esto puede ir tan amplio como quiere o puede nada más subir de nivel en lo mismo de redes. También es una posibilidad y luego subir a ser manager o puede abrirse a otras ramas en la parte de programación. Sí, exacto. Y pues depende mucho del interés de la persona. Hay unas personas que no les gusta programar, entonces tal vez se queden con la parte de redes. Hay otras personas que también no les guste redes, entonces pues, pasen a la parte de programación. O hay unas personas que también no les gusten ni las dos, entonces se pasen a la parte de infraestructura, donde solo tienen que ver con problemas de servidores. O sea, ya sea Linux, ya sea, no sé, eh, Microsoft, Windows Server, cosas así. Muchas gracias por venir de nuevo y enseñarnos más sobre cómo ser un support engineer. Un gusto, fue un placer hablar con ustedes de nuevo y agradezco la oportunidad. Eso es todo. Espero que les haya servido esta entrevista. Dale like, comenten abajo si tienen alguna pregunta o temas de interés para nuestro siguiente video. Suscríbanse a nuestro canal Conversaciones IT y muy importante, por favor, compártalo. Si quieren más contenidos como este, soy de Conversaciones IT y hasta pronto.